estudiantes. En esta segunda parte del video de electroquímica vamos a discutir el balanceo de ecuaciones en medio ácido y en medio básico. También alguna teoría sobre la celda electroquímica. Por esta parte tenemos al balanceo en medio ácido. Nos dan una ecuación química no balanceada. La idea es que la balanceemos nosotros por masa y por carga. Así que notamos que la especie que se oxida hierro, debido a que está aumentando su número de oxidación a 1, de 2 a 3. Así que cuando vayamos a hacer la media reacción de oxidación, fíjate que le tenemos que añadir un número 1 de electrones en los productos porque los perdió. Asimismo, cuando vamos a la de reducción, notamos que el permanganato tiene el magnesio con carga de 7 pasando a 2. Así que está reduciéndose por 5. Así que cuando vamos a hacer la reacción de reducción o la media reacción, debo decir, primero escribimos lo que tenemos, que es el permanganato pasando a manganeso 2. Luego, por cada oxígeno, habíamos dicho en el video pasado que teníamos que añadir una molécula de oxígeno, así que 4 oxígenos, 4 moléculas de oxígeno, 4 moléculas de agua, debo decir. Y luego, como tenemos 8 electrones, 8 hidrógenos, pues tenemos que añadir 8 hidrógenos al lado contrario. Y esta ya está balanceada por masa. Adicional de eso, tenemos que balancearla por carga. Cuando notamos las cargas, como ya hemos dicho, la reducción está siendo de 5, así que debemos añadirle 5 electrones en los reactivos porque es la de reducción. Comparando solamente los electrones, esta amerita una multiplicación por 5, la de oxidación. Así que luego de multiplicarla, nos resta cancelar los electrones, porque para poder cancelar los electrones tienen que estar iguales. Así que cancelamos a un lado, cancelamos al otro y sumamos para abajo. Aquí tenemos el hierro 2, los hidrógenos y el permanganato. Y aquí 5 hierro 3, manganeso 2 y las 4 moléculas de agua. Y esta sería la balanceada por masa y por carga. En medio ácido. Nota que la estamos trabajando en medio ácido. En medio básico sería algo diferente que vamos a ver en el próximo slide, que sería este. Así que empezamos trabajando lo mismo y al final cambiamos un poco. En la media reacción de oxidación, pues tenemos que poner a los agentes que se están oxidando. Prácticamente tenemos que este peróxido está pasando a oxígeno, así que aquí el oxígeno prácticamente, fíjense que está 0, pero aquí no. Así que la reducción está siendo de 2 electrones y lo escribimos y luego balanceamos por masa primero. Aquí hay 2 hidrógenos, pues se añaden 2 hidrógenos en el lado contrario. Y además de los 2 hidrógenos, también debemos añadir los electrones que se perdieron. Luego, en la de reducción, tenemos acá el ClO2 pasando a ClO2 negativo. Así que la ganancia ha sido de un electrón. Acá recuerden, para aclarar, ¿verdad? Si dije algo que no es, en la oxidación no se está reduciendo nada, se está aumentando el número de oxidación por 2. Por eso la pérdida es de 2 y se escribe en 2. Acá se está reduciendo ese número de oxidación porque estamos ganando electrones, estamos ganando 1, así que va en los reactivos. Luego de eso, esta está balanceada por masa, y esto también está balanceado por masa, nos faltaría por carga. Así que por carga vemos que esta debe ser multiplicada por 2 para que hayan 2 electrones transferidos en ambas partes. Luego de multiplicada por 2, que la tenemos aquí abajo, lo que hacemos es cancelar los electrones. Es lo único que se cancela de esta. Y tenemos esta especie, que esta especie, esta es esta. Oxígeno es oxígeno, hidrógenos es hidrógenos y el ClO2 ClO2. Luego, lo único que cambia para el medio básico, que es esta última parte, y es que como tenemos 2H positivo, tenemos que añadir 2 OH en el lado contrario. Pero al añadir 2 OH en el lado contrario, que de hecho H positivo va a ser lo mismo que agua, lo podemos ver aquí. Luego añadir esos 2 OH del lado contrario, tenemos que balancearla añadiendo
factores estequiométricos, ¿verdad? Hasta llegar al balanceo de masas, porque ya por carga ha sido balanceada. Y así nos queda en medio básico. Ahora vamos a pasar a las celdas electroquímicas, las cuales consisten de un electrodo o de electrodos, en este caso porque son cintas o alambres de metal conectados que permiten la conducción. En este caso la conducción es la transferencia de electrones entre las especies. También hay un puente salino en forma de U que contiene un gel con una solución de un electrolito inerte que no va a reaccionar. El ánodo va a ser el lugar donde ocurre la oxidación, el cátodo va a ser el lugar donde ocurre la reducción. Y dentro de las celdas electroquímicas tenemos a la celda voltaica, que también es lo mismo que galvánica, y tenemos a la celda electrolítica. La celda voltaica convierte energía química en energía eléctrica y la electrolítica hace lo inverso. Aquí el ánodo es negativo y el cátodo es positivo. Lo mismo acá en la electrolítica va a hacer lo inverso. Si la reacción ocurre en una celda galvánica, significará que es espontánea. Por ende, el cerito va a ser positivo y el delta G, la energía libre de Gibbs, va a ser negativo. Una reacción exergónica. Para la voltaica se necesita un puente salino, que ya lo hemos visto en forma de U. Todo lo que es en la voltaica va a ser lo inverso en la electrolítica. Prácticamente el aparato experimental para generar electricidad a través de reacciones espontáneas, y énfasis en espontáneas, ya hemos visto que es la celda galvánica. Así que la corriente eléctrica viaja desde el ánodo al cátodo porque existe en la galvánica, porque existe una diferencia en el potencial. Así que en esta voltaica o galvánica es desde el ánodo hasta el cátodo. En esta es desde el cátodo hasta el ánodo. En otras palabras, desde el negativo hasta el positivo. Y ese potencial eléctrico que se mide con un voltímetro se llama potencial de la celda, o el E de la celda. Aquí en esta imagen nos muestra una celda galvánica o voltaica, donde vemos el ánodo, donde vemos el cátodo también, vemos el puente salino en forma de U invertida y tenemos a el electrolito inerte. Vemos que está conectado por un alambre y que está generando electricidad, así que la conducción se está dando. Tenemos al zinc en la oxidación que ocurre en el ánodo, pasando a zinc 2 positivo, y tenemos en la reducción que el cobre 2 positivo está pasando a cobre sólido. Así que cuando vemos esta parte de abajo, nos muestra la notación de la celda. Zinc pasando a zinc 2 positivo. Eso es lo que generalmente ocurre en la oxidación. Y ese slash, esa barra, ¿verdad?, lo que significa que está ocurriendo un cambio de estado físico de la materia. Y lo que significa es el puente salino. El E de la celda, el potencial de la celda, y acá nos muestra también lo mismo. Si me dan una reacción química y me piden la notación de la celda, pues yo observo, primero se escribe el ánodo y después el cátodo, así que sería níquel pasando a níquel 2, porque eso es la oxidación. Y como hemos visto anteriormente, en el ánodo ocurre la oxidación. Pues la escribimos. Esto significa el cambio de estado de la materia, esto significa el puente salino. No nos podemos olvidar de las cargas, tampoco nos podemos olvidar del estado físico. Lo mismo con el cobre. Y este cerito positivo significa, si nos vamos a la tabla, que ocurre en una celda voltaica y que la reacción es espontánea. Aquí tenemos la definición de potencial estándar, el cual es una constante física que proporciona información sobre cuánto tiende a oxidar una especie, como lo podemos ver ahí. Mientras más alto, más va a tender a oxidarse. Así que si yo quiero calcular el E de la celda, yo tendría que restar el E del cátodo menos el E del ánodo. Así que como en el cátodo ocurre la reducción, el más positivo iría primero, el más grande,
porque a más positivo, pues la especie va a tender a reducirse, y como hemos visto aquí, en el cátodo ocurre la reducción. Y acá tenemos un problema. Fíjate que el más positivo pues me representa el cátodo, lo escribo primero, menos este negativo que va a ser del ánodo. Me quedó una E de la celda positivo. Eso significa que esto ocurre en una celda galvánica y que la reacción es espontánea. Lo mismo, tenemos un problema por la parte de acá, donde prácticamente nos queda a la inversa, porque me dice que utilice la reacción como está escrita. Así que el hierro, pasando a hierro 2 positivo, él se está oxidando y la oxidación ocurre en el ánodo. Así que el número del hierro va aquí y el del magnesio va primero, y esto me queda negativo. No es espontánea, esto ocurre en una celda electrolítica. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Para que lo internalicen. Este problema incluye también un balanceo, ¿verdad? Y determinar cuántos electrones han sido transferidos. Y si queremos calcular el E de la celda, pues lo podemos hacer. Porque prácticamente vemos que el aluminio está pasando a aluminio 3 positivo, así que se está oxidando, es el ánodo. Así que yo primero escribo el del 0.41 negativo menos el del aluminio y me queda positivo. Así que la reacción es espontánea y está ocurriendo en una celda galvánica, y abajo tienen el balanceo. En el próximo video vamos a estar discutiendo sobre unos cálculos para condiciones estándares y condiciones no estándares. Hasta aquí, electroquímica parte 2.